1984, por George Orwell, parte 59. O quizás un aeroplano. Habría desaparecido la forma más obvia e hiriente de desigualdad. Si la riqueza llegaba a generalizarse, no serviría para distinguir a nadie. Sin duda, era posible imaginarse una sociedad en que la riqueza, en el sentido de posesiones y lujos personales, fuera equitativamente distribuida, mientras que el poder siguiera en manos de una minoría, de una pequeña casta privilegiada. Pero en la práctica semejante sociedad no podría conservarse estable. Porque si todos disfrutasen por igual al lujo y al ocio, la gran masa de seres humanos, a quienes la pobreza suele imbecilizar, aprenderían muchas cosas y empezarían a pensar por sí mismos. Y si empezaran a reflexionar, se dieran cuenta más pronto o más tarde que la minoría privilegiada no tenía derecho alguno a imponerse a los demás y acabarían barriéndoles. A la larga, una sociedad jerárquica solo sería posible basándose en la pobreza y en la ignorancia. Regresar al pasado agrícola como querían algunos pensadores de principios de este siglo. No era una solución práctica, puesto que estaría en contra de la tendencia a la mecanización, que se había hecho casi instintivamente en el mundo entero. Y además, cualquier país que permaneciera atrasado industrialmente sería inútil en un sentido militar y caería antes o después bajo el dominio de un enemigo bien armado. Tampoco era una buena solución mantener la pobreza de las masas restringiendo la producción. Esto se practicó en gran medida entre 1920 y 1940. Muchos países dejaron que su economía se anquilosara. No se renovaba el material indispensable para la buena marcha de las industrias. Quedaban sin cultivar las tierras y grandes masas de población, sin tener en qué trabajar, vivían de la caridad del Estado. Pero también esto implicaba una debilidad militar. Y como las privaciones que infligían eran innecesarias, despertaba inevitablemente una gran oposición. El problema era mantener en marcha las ruedas de la industria sin aumentar la riqueza real del mundo. Los bienes habían de ser producidos, pero no distribuidos. Y en la práctica, la única manera de lograr esto era la guerra continua. El acto esencial de la guerra es la destrucción, no forzosamente de vidas humanas, sino de los productos del trabajo. La guerra es una manera de pulverizar o de hundir en el fondo del mar los materiales que en la paz constante podrían emplearse para las grandes masas que gozaron de excesiva comodidad y con ello se hicieran a la larga demasiado inteligentes. Aunque las armas no se destruyeran, su fabricación no deja de ser un método conveniente de gastar trabajo sin producir nada que pueda ser consumido. En una fortaleza flotante, por ejemplo, se emplea el trabajo que hubiera dado varios centenares de barcos de carga. Cuando se queda anticuada y sin haber producido ningún beneficio material para nadie, se construye una nueva fortaleza flotante mediante un enorme acopio de mano de obra. En un principio, el esfuerzo de guerra se planea para consumir todo lo que sobre después de haber cubierto unas mínimas necesidades de la población. Este mínimo se calcula siempre en mucho menos de lo necesario.
de manera que hay una escasez crónica de casi todos los artículos necesarios para la vida, lo cual se considera como una ventaja. Constituye una táctica deliberada mantener incluso a los grupos favorecidos al borde de la escasez, porque un estado general de escasez aumenta la importancia de los pequeños privilegios y hace que la distinción entre un grupo y otro resulte más evidente. En comparación con el nivel de vida de principios del siglo XX, incluso los miembros del partido interior llevan una vida austera y laboriosa. Sin embargo, los pocos lujos que disfrutan, un buen piso, mejores telas, buena calidad de alimento, bebidas y tabaco, 2 o 3 criados, un auto o un autogiro privado, los colocan en un mundo diferente del de los miembros del partido exterior. Y estos últimos poseen una ventaja similar en comparación con las masas sumergidas a las que llamamos los proles. La atmósfera social es la de una ciudad sitiada, donde la posesión de un trozo de carne de caballo establece la diferencia entre la riqueza y la pobreza. Y al mismo tiempo, la idea de que está en guerra y por tanto en peligro hace que la entrega de todo el poder a una reducida casta parezca la condición natural e inevitable para sobrevivir. Se verá que la guerra no solo realiza la necesaria distinción, sino que la efectúa de un modo aceptable psicológicamente. En un principio sería muy sencillo derrochar el trabajo sobrante construyendo templos y pirámides, abriendo zanjas y volviéndolas a llenar, o incluso produciendo inmensas cantidades de bienes y prendiéndoles fuego. Pero esto solo daría la base económica y no la emotiva para una sociedad jerarquizada. Lo que interesa no es la moral de las masas, cuya actitud no importa mientras se hallen absorbidas por su trabajo, sino la moral del partido mismo. Se espera que hasta el más humilde de los miembros del partido sea competente, laborioso e incluso inteligente, siempre dentro de los límites reducidos, claro está, pero siempre es preciso que sea un fanático ignorante y crédulo, en el que prevalezca el miedo, el odio, la adulación y una continua sensación orgiástico de triunfo. En otras palabras, es necesario que ese hombre posea la mentalidad típica de la guerra. No importa que haya o no haya guerra, y ya que no es posible una victoria decisiva, tampoco si la guerra va o viene o mal, lo único preciso es que exista un estado de guerra. La desintegración de la inteligencia especial que el partido necesita de sus miembros y que se logra mucho mejor en una atmósfera de guerra es ya casi universal, pero se nota con más relieve a medida que subimos en la escala jerárquica. Precisamente es en el partido interior donde la histeria bélica y el odio al enemigo son más intensos. Para ejercer bien sus funciones administrativas, se ve obligado con frecuencia el miembro del partido interior a saber que esta o aquella noticia de guerra es falsa y puede saber muchas veces que una pretendida guerra o no existe o se está realizando con fines completamente distintos a los declarados. Pero ese conocimiento queda neutralizado fácilmente mediante la técnica del doble pensar. De modo que ningún miembro del partido interior vacila ni un solo instante en su creencia mística de que la guerra es una